de una clase común, no va a ser clase de consulta. Entonces vamos a arrancar con la grabación, ¿sí? Ayer comenzaron ustedes con la profe Ivana a ver la última parte de la unidad 1. Bien, ustedes recuerden que el parcial que rendimos el día lunes va a ser todo sobre la unidad 1. Unidad que trata sobre el análisis de funciones de dos variables independientes. Bien, es decir, que estamos ubicados en funciones que se grafican en 3 dimensiones y sobre esas funciones fuimos desarrollando un montón de conceptos que algunos ya lo habíamos visto en Matemática 1 y otros no. Por ejemplo, los conceptos como límite, continuidad, derivada, diferencial, ¿sí? Y lo que empezamos a ver ayer, extremos, son todos conceptos que vimos en Matemática 1. Obviamente tienen sus particularidades al estar en una función de dos variables independientes. Y luego hubo otros conceptos que vimos que no estaban en Matemática 1. Por ejemplo, curvas de nivel, trazas, ¿sí? Por decir algunos. Hoy vamos a continuar con el análisis de extremos. Si ustedes recuerdan Matemática 1, todo lo que se refería al análisis diferencial, la determinación de extremos y demás, unidad número 5 de la materia de Matemática 1, era como la columna vertebral del segundo parcial. Bueno, este tema que estamos viendo ahora, que es extremos, también es como una columna vertebral del primer parcial de Matemática 2. Entonces, por eso le dedicamos 2 clases, la clase de ayer y la clase de hoy, para que ustedes puedan repasarlo, verlo y sacarse dudas. Bien. Básicamente porque en este tema uno aplica de manera indirecta, por ejemplo, derivada, derivada parcial, que es el concepto que aprendimos en Matemática 2, y realiza un análisis más pormenorizado de una función de dos variables independientes. Bien, básicamente es un concepto que nos permite integrar cosas que venimos desarrollando en la unidad. Esto no quita que haya que estudiar y sacarse bien las dudas entre hoy y mañana y demás, de conceptos que tienen que ver con propiamente con funciones de dos variables, como son las trazas, como son las curvas de nivel, y también sobre, por ejemplo, el tema de elasticidad. Si todavía no los vieron, les recomiendo que busquen y vean en el canal de YouTube. Tenemos 3 videos hechos en GeoGebra, uno sobre trazas, otro sobre dominio y otro sobre extremos. Bien. Están buenos, duran poco y por ahí resumen un tema que está interesante para que repasen. Bien. Antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, además de lo que planteó la compañera, respecto al horario parcial y respecto a los contenidos que estaban faltando? Disculpe, profe. Buenas Sí, tardes. Recién buenas entro tardes. yo. ¿El horario del parcial quedó fijado para qué hora? Ahí estoy confirmando con la profe, con la jefe de cátedra, para pasar ese dato, porque me comentaban por el tema de, bueno, de horarios de trabajo y demás. Entonces le acabo de escribir para ver qué me dice sobre el horario, si queda definitivo en lo planeado o si va a haber alguna cuestión particular para distancia. Sí, sí. Yo, mientras sea de noche, de 10. Perdón, un segundito. Chicos, acá me comenta el profe Ivana que estuvo con la jefe de cátedra. Yo estaba dando clases de otra materia antes de dar acá matemática y que estuvo con la jefe de cátedra y que publicó noticias ya que el parcial el lunes va a ser a las 14 horas y no va a haber modificación de horario. Eh, yo no había estado en esa charla, así que aprovecho ahora para definírselo. Igualmente le acabo de escribir a la profe para corroborar eso, pero en principio sería a las 14 horas. Bien. Bueno, eh, vamos a empezar con los ejercicios prácticos del día de hoy. Voy a abrir acá el material. Profe, perdón que le Sí, interrumpa. Yo sí, recién diga. me fijo en Evelia, Mariana es mi nombre. Recién me Bien, fijo en Evelia y dice que el horario para rendir es de 14:30 a 16:30 el lunes 12 de septiembre. Eso es lo que se ujú, subió a Evelia. exacto, es de 14:30 a 16:30. Ese es el horario.
A ver, Mariana, capaz te estás confundiendo con el horario de la consulta de mañana. Vamos a chequear la publicación que está en Evelyn, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, voy a buscar la noticia y la vamos a compartir en pantalla para salir de dudas. A ver. Sí. A ver, vamos a compartir acá si no quedamos en dudas. Miren, chicos, les voy a compartir para que puedan ver. Hay una noticia cargada. Hace media hora la cargó la profe Ivana Celi, que como les decía estuvo en reunión con la jefe de cátedra y claramente dice que el parcial será el día lunes de 14 a 16. Lo que posiblemente dice Mariana es la clase del viernes de mañana, que va a ser de consulta de 14:30 a 16:30. Bien, pero el parcial va a ser de 14 a 16. ¿Sí? Para que no queden dudas. Cualquier cosa ustedes le pueden entrar y lo chequen. Profe, ¿se pueden pedir certificados? Bueno, todas estas cuestiones por tema de trabajo y demás, déjenme que lo voy a hablar hoy con la profe, con la responsable, y de última les comento en el grupo de Teams, mediante una publicación en el grupo, qué me ha dicho. Bien, así queda información para todos los que estén en el grupo. Porque Perfecto, gracias. realmente no tengo claro, digamos, si va a haber alguna excepción, alguna cuestión por certificado de trabajo. Déjenme lo preguntan. Yo me comprometo, salgo de clase, le pregunto y les comparto en el muro del grupo de Teams, de acá de Matemática 2, qué es lo que me han dicho. Buenísimo. Bien. Solamente para preguntar de los presentes, ¿quiénes no podrían ¿cuántos son los que no podrían rendir? A ver, vamos. Levántenla. Vieron que hay una forma de levantar una manito arriba que dice reacciones. Si pudieran marcar ese botón, yo con eso ya lo contabilizo. Bien, ahí veo que Nicolás. Los que no pueden rendir, profe. Claro, los que estarían imposibilitados el día lunes a las 14. O sea, yo, como podría, como no, porque yo me entero todos los días antes, a las 7 de la tarde, si trabajo el otro día. Y como es tema de exportación, viste, por ahí no puedo posponer cargas ni esas cosas. Así que, Está bien, está bien. Bueno, No, el yo, resto profe, todo. Sí, puedo pedir el día de última, no hay problema, yo me arreglo en el trabajo, si no. Consulto, viste, bueno, mañana y le pregunto. bueno. O sea, vos, Nicolás, ¿te enterarías el viernes o el domingo? yo me entero el sábado al mediodía, porque es el lunes. Yo el sábado al mediodía me entero si trabajo el lunes. Bien. Bueno, Eh, ahí voy a hablar con la profe a ver qué me dice y después te mando un mensajito de último por privado acá por Teams. bueno, ¿Eh? dale. Dale. Bien. Profe, buenas tardes. Yo Sí. salgo de trabajar a las 2 de la tarde. ¿Habría algún inconveniente de que yo me conecte más tarde? Bueno, eso O, también lo consulto para ver si podemos tener un tiempo ahí de tolerancia con vos. ¿Cuánto necesitarías más o menos, Noelia, hasta llegar a tu casa? ¿2:30? no, serían como 15 minutos. Bien. Entiendo que quizá tenga menos tiempo de resolver, pero no sé cómo es el tema de la conexión. Bien, no te Si puedo preocupes, entrar Noelia, tarde. yo lo veo con la profe Curti y le comento y te digo cómo hacemos. En principio creo que no habrá ningún problema. Bueno, Bien. gracias. Bien. Bueno. Em, Vamos a empezar entonces con el ejercicio 27. Eh, ¿Me quedé sin señal? Ah, está. Bien. Ahí comparto pantalla. Un segundito. Bien. Bueno. Vamos a leer entre todos el enunciado de esta actividad y vamos a empezar a resolverla de manera conjunta entre todos. Bien. Esa sería la idea de hoy, que nos vayamos con la actividad 27 y 29 resuelta
Y si queda alguna duda, alguna cuestión, verla en conjunto y bueno, ya de este modo cerrar lo que sería el dictado de la unidad 1. Mañana recuerden que también vamos a tener un espacio de 2 horas para resolver consultas de 2:30. Bueno, la actividad 27 nos dice lo siguiente. Una empresa produce dos bienes, el bien A y el bien B, cuya función de costos conjuntos viene dada por, y nos da una expresión de una función de costos. Yo lo que voy a ir haciendo, voy a ir armando un archivito de Word, donde vamos a empezar a resolver cada una de las actividades, ¿sí? Entonces me voy a copiar, vamos a ver si me deja copiarlo esto como ecuación, si no lo vamos a escribir. No, me lo copio como texto, pero ahí va, bien. Entonces, el ejercicio 27 parte, ¿sí?, de un caso de una empresa que produce dos bienes, ¿sí? Produce el bien A y el bien B, y la función de costos conjuntos tiene esta expresión. ¿Por qué hablamos de función de costos conjuntos? Porque estamos hablando de una función de costos que se refiere a la producción de dos bienes. Ahora bien, las variables de la función de costos no son A y B, sino que son X e Y. ¿Qué es lo que representa cada una de ellas? Bueno, X representa la cantidad de unidades producidas del producto A y la variable Y la cantidad de unidades producidas del producto B. Entonces, esta información también resulta muy relevante para nosotros a la hora de entender este problema. La variable X, vamos a escribir acá, es igual a la cantidad producida del bien A, mientras que la variable Y es igual a la cantidad producida del bien B. Lo que nos pide la actividad es, encuentra las cantidades de cada producto que se deberán producir para minimizar el costo sujeto a la restricción menos 2x menos 2y igual a menos 18. Entonces, lo que yo tengo acá es una función de costos conjuntos sujeta, ¿sí? Está sujeta, esta función de costos conjuntos, a una restricción cuya ecuación es menos 2x menos 2y igual a menos 18. Y ahora les pregunto, si yo estoy hablando en una situación problemática, en este caso aplicado a una situación económica vinculada con una función de costos, pero una función, en fin, que está sujeta a una restricción. ¿A dónde me lleva eso en los conceptos que hemos visto hasta ahora de la materia referido a extremos? Nosotros ayer vimos, o mejor dicho, lo vieron con la profe Ivana Celi, que hay dos situaciones de extremos, ¿no? Hay una primera situación y hay una segunda situación donde me interviene a mí una tercera ecuación, como en este caso. ¿Qué Extremos me dirían? condicionados. Perfecto. Como dice la compañera, si yo tengo una restricción, ¿sí?, expresada en una ecuación, como por ejemplo es la que tenemos ahí en pantalla, estoy en presencia de una situación problemática donde yo debo hallar extremos de una función de dos variables independientes, pero que esos extremos están condicionados, ¿bien? No son extremos libres que yo puedo determinar de la función, sino que tengo que encontrar los extremos de una función que respeten cierta restricción. En este caso, la restricción, ¿cuál es? Que menos 2x menos 2y sea igual a menos 18. Bien. Eso nos lleva a que cuando yo tengo una restricción, tengo una función restringida, por decirlo de alguna manera, tengo que hacer la construcción de una nueva función. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa función? Función objetiva. Muy bien. Yo de la combinación de mi función original, de la función con la que voy a trabajar, y la restricción, realizo la construcción de la función objetivo, o la función lagrangiana, que dice también en el teórico. Y esa función objetivo lagrangiana será la función que yo voy a tener que optimizar, ¿sí? Es decir, encontrar los extremos. Bien.
Entonces, como primer paso, lo que uno tiene que hacer en este caso es la construcción de la función objetivo. O lagrangiana, como dice en el teorema. Esta función, ¿sí? Lagrangiana, ¿de cuántas variables depende? ¿Se acuerdan? De De 3. 3. Tres. Muy bien. ¿Cuáles son esas variables? X e Y y la otra, ¿cómo se llamaba? La edad. Lambda, exacto. Plan. Bien. Entonces tengo una función que la vamos a denotar con la letra L. Y como dijo el compañero, depende de X, Y. Y vamos a buscar lambda acá, que en algún lado está. ¿A dónde tenemos a lambda acá? O por lo menos estaba. Y ahora, a ver, vamos acá, letra E. Acá está, lambda. ¿Bien? Esta función depende de tres variables, X, Y y lambda. ¿Y alguien se acuerda cómo era la estructura para formar la construcción de la función objetivo? La función original más Sí. lambda multiplicando la restricción. Bien, entonces, como dice la compañera, esta función lagrangiana u objetivo surge de combinar. ¿Vieron cuando vimos el concepto de combinación de funciones? Bueno, la función objetivo es una combinación de la función de costo, en este caso, con la restricción que representa mediante esta ecuación. Que en el teórico ustedes la encuentran como expresada como forma de función, una g de x, dice en el teórico. Entonces, esta función objetivo será, como dijo la compañera, la función con la que estoy trabajando, ¿sí? La función de costos en este caso, más lambda multiplicando a esta función que en el teórico aparece denotada como g de x, pero que hace referencia a la restricción. Ahora, ¿había que hacerle algún cambio a la restricción para poder ubicarla en la función objetivo o no? Igual a la 0. Igual a Perfecto, perfecto. Entonces, para, para poder cumplir con este primer paso, lo que tengo que hacer es igualar la restricción, que dijimos que la denotamos con g de x, ¿sí? A 0. Bien, si hacemos esto, considerando el caso de la restricción con la que estamos trabajando ahora, ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a copiar acá la restricción. Bien. Y lo que vamos a hacer entonces es, si decimos que tenemos que igualar g de x a 0, lo que vamos a obtener es básicamente menos 2x menos 2y, y ese menos 18 que está al otro lado de la igualdad, ¿sí? Se suman ambos miembros, por lo que me queda más 18 igual a 0. ¿Todos me siguieron con este paso o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, este primer paso, que es igualar a g de x a 0, es lo que acabamos de hacer ahora para poder ahora sí proceder a la construcción de la función objetivo. Vamos entonces ahora a reemplazar en la función objetivo cada uno de los elementos. ¿Cómo me va a quedar esto? Mi función objetivo va a ser, como decíamos, una función que depende de estas tres variables y va a estar compuesta por mi función de costos, ¿sí? Que va a ser, acá me quedó mal escrito me parece porque la función era 2x al cuadrado y al cuadrado. Ya, ahí va. 2x al cuadrado
y esto y al cuadrado. Ahora sí, va a ser 2x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Esto lo podemos poner entre paréntesis porque nos permite detectar cada uno de los elementos, más lambda multiplicando nuestra restricción igualada a 0, menos 2x menos 2y más 18. ¿Están todos de acuerdo con esta función objetivo o no? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. Primer gran paso para resolver la búsqueda de extremos condicionados completo. Construcción de la función objetiva. ¿Qué definirían ustedes como segundo paso en este proceso? Calcular las derivadas parciales. Bien. Bien. Hay algo que no cambió en la búsqueda de extremos entre matemática 1 y matemática 2. En ambas materias intervienen las derivadas como elemento para la búsqueda de esos extremos. Ustedes recordarán, en matemática 1 obteníamos la derivada primera de la función y luego determinábamos la existencia o no de puntos críticos, diciendo si la derivada primera era igual a 0 o no existía en algún determinado valor del dominio. Eso era un punto crítico de primer orden, posible a extremo relativo. ¿Bien? Como verán acá en Matemática 2 y con las particularidades que tienen las funciones de más de una variable independiente, seguimos utilizando las derivadas, que en este caso son derivadas parciales, como elemento para la búsqueda de extremos. Bien, entonces como segundo paso vamos a escribir el cálculo de derivadas parciales de la función objetivo. ¿Cuántas derivadas parciales encontraré acá? 3. 3. Muy bien. La primera que podremos calcular, ¿sí?, sería la derivada de la función objetivo respecto de x. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo quedaría eso? 4x. El compañero me dice 4x. Entiendo que lo que hizo fue derivar este 2x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego, ¿qué ocurre en el segundo término? Y esto lambda, que hay que multiplicarlo. Entonces Claro. sería todo una constante. ¿Qué tengo ahí? Tengo un producto de lambda, que es una constante, muy bien, por un polinomio que está entre paréntesis. ¿Cómo resuelvo este producto yo? Hago distributiva. Bien, yo podría hacer acá más lambda, vamos a hacer así, menos 2, ahí va, menos 2 por lambda, por x, menos 2 por lambda, por y, más 18 lambda. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien, En la derivada me quedaría solamente el menos 2, lambda. bien. ¿Esto qué es para mí lo que estoy marcando yo? Una constante. Esto es constante, o sea que si yo derivo esto, en definitiva a mí me va a dar 0. ¿Y esto qué es? Constante. Otra constante. O sea que también la derivada me va a dar 0. Y en este caso, ¿puedo decir lo mismo? ¿Es una constante todo esto? No, porque ¿No? está x ahí. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el producto de qué. De x por lambda. Constante por Por- variable. Claro, tengo menos 2 que es una constante, lambda que es una constante. Todo esto por la variable. ¿Qué me va a quedar a mí si derivo este elemento? Menos La 2 constante. Menos 2 lambda. La constante. Exacto, me va a quedar menos 2 por lambda. Bien. En definitiva, si termino de calcular la derivada, lo que voy a obtener va a ser esto.
¿Me siguieron con eso? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos ahora con el cálculo de la derivada respecto de y. Primer Queda término. 2y. Bien, primer término, 2 por x al cuadrado es una constante, su derivada es 0, más y al cuadrado, si derivo eso, me va a quedar 2 por y. Más, si realizo la distributiva, el primer término va a ser una constante, por lo tanto su derivada es 0. Y el tercer término también va a ser una constante, por lo tanto su derivada es 0. Ahora, el segundo término, ¿qué me queda? Menos 2 lambda. Exacto, me va a quedar menos 2 por lambda por i. Me va a quedar constante por variable. En definitiva, me va a quedar menos 2 por lambda. ¿Todos me siguieron ahí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, si alguno tiene duda o no me sigue, me frena, ¿eh? Este es el momento de preguntar si se pierden con algo de esto. Vamos con la última derivada que nos queda, que va a ser ¿cuál? ¿Respecto de quién? Lambda. De lambda. Bien, de lambda, perfecto. ¿Qué pasa con el primer término? Es constante todo. Todo constante. ¿Y el segundo término? La constante por la variable. Todo Queda todo esto que igual. marque, claro, todo esto que marque ahí es una constante, constante por variable. ¿Cómo derivo una constante por variable? Me Constante queda por la 1. constante. Claro. Bien, y acá viene algo que es interesante recordar. Siempre la derivada respecto de lambda termina siendo la restricción, igualada a 0. Esto va a ser lo que me va a quedar a mí como derivada respecto de lambda. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, pensemos un poquito una cuestión. Nosotros estamos buscando la condición necesaria para la existencia de extremos. ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de un extremo? Un punto crítico. Bien, estamos buscando un punto crítico. Que el punto crítico, la definición, no cambia respecto a matemática 1. Es un punto donde las derivadas parciales, en este caso, se hacen cero o no existen. Bien. O sea que en definitiva lo que yo estoy tratando de buscar es un punto que tiene que cumplir con tener coordenadas x, y, bien, para luego poder encontrar el valor de imagen de ese punto crítico si es un extremo relativo y ver a cuánto asciende ese máximo o mínimo. Pero en definitiva, en esta primera etapa lo que estoy tratando de ver es cuáles son las coordenadas x, y de ese punto crítico. Y yo me encuentro ahora en este segundo paso que acabamos de hacer, donde buscamos las derivadas parciales, me encuentro con un sistema de ecuaciones, ¿sí? De 3 ecuaciones, donde tengo las dos variables x e y que tengo que despejar su valor para poder determinar dónde se ubica el punto crítico. ¿Me entendieron la explicación esa? Es para ubicarnos en el proceso, en lo que estamos haciendo. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Sí? Hay diferentes métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones, que eso lo hemos visto en el ingreso, me parece que algo hemos mencionado también en Matemática 1, pero en definitiva los métodos más tradicionales, ¿sí? O uno de los métodos más tradicionales es el método de igualación, por ejemplo. Después hay otro que es el de sustitución, también. ¿Cómo ustedes resolverían este sistema de ecuaciones? ¿Cómo lo harían? Igualando 0 a todas las derivadas de primer orden. Bueno, vamos a empezar a hacer algo de eso. A ver, yo voy a poner un tercer paso acá, que va a ser, resolvemos el sistema de ecuaciones. El compañero me dice, igualamos a 0. Bien, vamos con la primera derivada parcial. Si yo le igualo a 0, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar 0 es igual a 4x menos 2 por lambda.
Y una vez que hice esto, ¿cómo seguirían? ¿O para qué me sirvió igualar a 0? ¿Qué haría con esto? Ya Para despejo despejar lambda. Bien, vamos a proceder a despejar una de las variables en función de la otra. En este caso vamos a despejar lambda en función de x. Si yo hago ese despeje, me voy a encontrar menos 4x sobre menos 2. Esto es igual a lambda. Lo único que hice fue pasar el 4x al otro lado de la igualdad, restando. En realidad resté 4x en ambos miembros. Y el menos 2 que estaba multiplicando, dividí en ambos miembros. Si quisiera pulir un poco más la expresión que me quedó, podría decir que este 4 lo puedo simplificar con este 2. Y en definitiva la expresión que me queda es menos 2x sobre, no, menos 2x, perdón, es igual a lambda. Ahí va. Acá y... ¿Ahí vamos? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Profe, ¿no te quedaría 2x? Perdón, 2x. Tenía un menos acá que me comí. Este menos me lo comí. Menos por menos, más. Nos quedaría 2x positivo. Perdón. Gracias ahí por la observación. Hasta ahí vamos. Y lo que hicimos fue el despeje de una variable en función de la otra. En este caso de lambda en función de x. Bueno, si hicimos este procedimiento con la primera ecuación, vamos a hacerlo ahora en función de la segunda. Igualamos a 0. Y esto nos daría 0 igual a 2i menos, perdón, 2i menos 2 por lambda. Si yo ahora despejo lambda, ¿sí? Lo que me va a quedar va a ser menos 2i sobre menos 2. Profe, es 2i, no menos 2i. ¿Cómo? Claro, acá es 2i, ¿sí? Pero cuando lo pase hacia el otro lado de la igualdad, me va a quedar menos 2i Ah, sobre menos 2. ¿Se entiende? sí, sí. Y esto va a ser igual a lambda. Bien. Al igual que el caso anterior, podré simplificar el 2 con el menos 2. Y en definitiva, a lo que voy a llegar es que i es igual a lambda. Bien. ¿Ahí vamos, chicos, o no? Sí. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda en este procedimiento? Ahora viene una cuestión interesante. Yo tomé la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y, las igualé a 0 y expresé a lambda en ambos casos en función de la otra variable. Por lo tanto, a mí me quedó, a partir de este trabajo algebraico, ¿sí? Dos ecuaciones, ¿sí? Que comparten, ¿sí? El mismo valor a la derecha de la igualdad, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá estoy diciendo que 2x es igual a lambda y que y es igual a lambda. Si estos dos lados de la igualdad son iguales, la única forma de que estas igualdades se cumplan es que estos dos lados de la igualdad también sean iguales entre sí. Por lo tanto, uno le permitiría concluir en principio hasta ahora que 2x igual que 2x y. es igual a y. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Esto de dónde surge? Surge de haber construido estas dos igualdades a partir del despeje
que realizamos en cada una de las derivadas parciales. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Bueno, en definitiva, al poder expresar y en función de x o x en función de y, como uno lo quiera trabajar, uno ya puede obtener el valor de una de las variables. Bien, o de x o de y, en función de cómo lo trabaje. ¿Y cómo haremos eso? Y bueno, para eso tendré que recurrir a mi tercera ecuación, que es esta que está acá, que está toda expresada en función de x y de y. Entonces, una vez que yo pude concluir esta igualdad de que 2x es igual a y, lo que me queda por hacer ahora es tomar la última ecuación y reemplazar a y por su equivalente. Es decir, ¿cómo me va a quedar esto? Menos 2x, ¿sí? Menos 2, y acá voy a abrir paréntesis para poner lo que acabamos de obtener. En lugar de y voy a poner 2x más 18. Si yo ahora resuelvo esto, me va a quedar que la ecuación es menos 2x, resuelvo lo que tengo ahí, me va a quedar menos 4x más 18. ¿Qué tendré que hacer yo para poder despejar ahora el valor de x acá? ¿Qué me faltará hacer? Igualarlo a 0. Bien. Si yo continúo planteando esta Resolver igual, menos 4. claro, el menos 2x menos 4 primero lo tengo que resolver, pero también tengo que igualar a 0 esta ecuación porque si no tampoco voy a poder resolver si continúo así. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es igualar a 0 también la derivada parcial de lambda. Si yo hago esto con los cambios que fui haciendo anteriormente, reemplazando la variable y por su equivalente, es decir, por 2x, esto quiere decir que 0 es igual a menos 2x menos 4x más 18, que es lo que acabo de calcular en el paso anterior. Si continúo, podemos hacer dos pasos en uno acá. Primero, debería resolver esta resta, ¿no? Porque tengo monomios semejantes. Tengo 2x, menos 2x, perdón, y menos 4x. Esto se puede resolver perfectamente. ¿Y este 18 qué opinan? ¿Qué podríamos estar haciendo? Lo paso por el otro lado. Como un Bien, menos aplico 18. operación inversa, resto en ambos miembros la igualdad, entonces me queda menos 18 es igual, ¿cuánto me da menos 2x menos 4x? Menos Menos 6x. 6x. Bien, menos 6x. Y por último, lo que me quedaría para poder despejar el valor de x no es ni más ni menos que este menos 6 que está multiplicando, aplicar la operación inversa en ambos miembros, y me va a quedar menos 18 menos 6, dividido menos 6, igual a x. Si resuelvo, esto me va a dar que 3 es igual a x. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Profe. Bien. Perfecto. Entonces, repasemos lo siguiente que decía hace un ratito yo. Nosotros estamos en la búsqueda de un punto crítico. Punto crítico. ¿Por qué igualamos todas las derivadas parciales a cero? Porque básicamente partimos de este concepto de punto crítico y el punto crítico se da para cuando las derivadas parciales son iguales a cero. Este punto crítico, ¿sí? Como dijimos, o mejor dicho, en lugar de punto podremos hablar de valor crítico, porque punto ya sería con el valor de imagen. Vamos a hablar de valor crítico. Tiene que tener, como dijimos, una coordenada x y una coordenada y. Bueno, la coordenada x ya la determinamos, es 3. Me falta determinar ahora la coordenada y. ¿Cómo harían ustedes para determinar ahora la coordenada y? Y si y era igual a 2 por x, en este caso sería 2 por 3, 6. Muy bien, perfecto. Lo que la compañera dice, si yo ya había determinado esta igualdad, que y es igual a 2 por x, y yo ya tengo el valor de x, bueno, para encontrar el valor de la otra coordenada o de la otra variable,
no tendré más que respetar esa igualdad que encontré oportunamente. Si 2 por x es igual a y, 2 por 3 será igual a y. Por lo tanto, 6 será igual a y. Y por lo tanto, las coordenadas de este valor crítico serán 3 y 6. Bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a repasar un poquito para no perdernos tanto. Primer paso, construir la función objetivo, combinando la función con la que voy a trabajar, que es la de costos más la restricción. Segundo paso, calculo las derivadas parciales de esa función objetivo. Tercer paso, resuelvo el sistema de ecuaciones que me ha quedado y calculo, vamos a agregar acá este tercer paso, y calculo las coordenadas del valor crítico. ¿Cómo continúa este proceso en base a lo que vieron ayer? Hay que utilizar el hessiano. Bien. Cuarto paso, entonces. Construimos el hessiano para determinar la existencia de extremos en la función. Como podrán ver, esto hace referencia a la condición suficiente para la existencia de extremos, mientras que el punto anterior, que era el cálculo del valor crítico y resolver sistemas de ecuaciones, hace referencia a ¿qué cosa? Condición necesaria. Necesaria. Muy bien. Disculpe si estoy medio reiterativo, pero es un tema que tienen que aprender bien y me parece que por ahí el reiterar varias cosas sirve. ¿Qué necesito para la construcción del hessiano? La derivada segunda y la derivada cruzada. Bien, vamos entonces a calcular lo que son las derivadas de segundo orden. Empecemos con L sub xx, que sería la derivada de segundo orden respecto de x, que para lo cual deberíamos derivar, ¿sí?, la derivada de primer orden respecto de x. ¿Cuánto era esta derivada de primer orden? Era 4x menos 2 lambda. ¿Cuál es la derivada respecto de x de esta expresión? 4. 4. Bien, estamos de acuerdo. Este segundo término es una constante. 2 por lambda es constante. Me queda por derivar el primer término, que es 4 por x, constante por la variable. Me queda 4 como derivada. Entonces la derivada de segundo orden respecto de x es 4. Vamos con ahora la derivada de segundo orden respecto de y. 2. Bien, vamos a ver cómo era la derivada de primer orden respecto de y. Era 2i menos 2 lambda. Segundo término es todo constante. Primer término 2 por i, constante por variable. Me queda como derivada la constante 2. ¿Qué más podría calcular acá? Las derivadas cruzadas. Perfecto. Acá tengo que calcular la derivada cruzada, que sería derivada de segundo orden xi, que debería ser igual a la derivada cruzada y x. ¿Y esto cuánto me va a dar? A ver, sería tomar la derivada respecto de x y derivarla respecto de y, o tomar la derivada de y y derivarla respecto de x. ¿Cuánto me da esta expresión si la derivo respecto de y? 0. 0, es todo constante. ¿Y esta expresión si la derivo respecto de x? 0. 0, todo constante. Por lo tanto, las derivadas cruzadas son iguales a 0. Bien. ¿A qué era igual la expresión del hessiano?
que va a estar evaluado en una coordenada de X y... ¿A qué era igual? La derivada en segundo orden de x Sí, por la derivada en segundo orden de y sí, menos la derivada cruzada al cuadrado. perfecto. Entonces, como dice la compañera, derivada respecto de X por derivada respecto de Y menos la derivada cruzada elevada al Derivada cuadrado. segunda, ¿no, profe? Perdón, En derivada la primera segunda. multiplicación. Bien, es para ver si están atentos, muy bien. Hay veces que uno, es difícil a veces escribir en el Word, cambia mucho cuando uno está en el pizarrón. De este modo construimos el hessiano donde vemos que intervienen las derivadas de segundo orden respecto de X, respecto de Y la cruza. Y también vamos a ver que es importante la determinación de los signos, ¿no? Que tienen tanto las derivadas de segundo orden como también el signo que asuma el hessiano. Vamos a ver entonces ahora, si reemplazo por lo que hemos calculado en el paso anterior, este hessiano, ¿en qué coordenadas va a estar evaluado este hessiano? ¿Cómo? ¿En qué coordenadas va a estar evaluado este hessiano? En el del punto crítico. Aquí. Punto crítico. Claro, en el punto crítico, porque lo que uno está tratando de ver es si este punto crítico que determinó en el paso anterior es realmente un extremo o no. Dijimos que la derivada de segundo orden respecto de x era igual a 4, por la derivada de segundo orden respecto de y que era igual a 2, menos la cruzada que daba 0 elevado al cuadrado. En definitiva, ¿esto cuánto da? 8. 8, perfecto. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir siguiente. Para esto vamos a hacer un repasito teórico. También así nos sirve. Podemos concluir que el hessiano evaluado en el punto crítico es mayor o menor que 0. Mayor. Mayor. Mayor que 0, perfecto. Pero también, ¿qué tengo que ver? ¿Los signos de quién? De las segundas derivadas. La derivada respecto de x de segundo orden es mayor, menor o igual a 0. Mayor que 0. Mayor que 0. Y la derivada respecto de y, mayor, menor o igual que 0. Mayor. Mayor. Mayor que 0. Conclusión. ¿Qué concluyen? Y que tiene un mínimo y que su raíz, Correlativo. su concavidad es para arriba, es ascendente, ¿cómo se dice? Cóncava Positiva. hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Bien, entonces, a ver, a partir del análisis de los signos del hessiano y de sus derivadas de segundo orden, podemos concluir que la función de costo presenta un mínimo en el punto 3, 6. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá o no? No. ¿Seguro? ¿Nadie tiene duda? ¿Que quiera preguntar algo? ¿Qué pasaba si el 8 hubiese dado negativo? Bien. Esa es una buena pregunta. La compañera me pregunta qué hubiese pasado si en vez de 8 hubiera tenido un menos 8. A eso justamente quería ir. Vamos a... Punto silla. Les quiero que leamos todos para repasar lo que dice el teórico respecto a esta parte. Todos ven el material teórico en pantalla, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos acá. Fíjense que acá habla de la condición necesaria para la existencia de extremos, ¿sí?
nos presenta el sistema de ecuaciones y por qué lo igualemos a cero, porque la condición necesaria se da en un punto crítico donde las derivadas parciales deben ser iguales a cero o no existir. La condición suficiente donde planteamos el hessiano. Bien, que es lo que acabamos de resolver. Y acá hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Si el hessiano da menor que cero, bien, como preguntaba la compañera, el criterio no concluye. ¿Qué quiere decir esto? Que el criterio no me permite a mí determinar si en ese punto crítico existe un máximo o un mínimo. Por lo tanto, si sucediera eso, debemos recurrir al diferencial total de la función. ¿Se entiende? Debemos reemplazar el cálculo del hessiano por el cálculo del diferencial. Y acá nos plantea, bueno, más abajo, la fórmula de cómo se calcula el diferencial, ¿no? Donde intervienen las derivadas del segundo orden, ¿sí? Derivadas parciales, y que a diferencia del diferencial en matemática 1, donde uno calculaba el diferencial de la función con la derivada respecto de la única variable independiente, como acá tengo dos variables independientes, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es calcular la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la cruzada, y construir esta expresión que es una suma. Bien. Fíjense que en este ejemplo, justamente, les muestra cómo calcula un caso donde el hessiano da menor que cero. Así que les recomiendo que lo lean en este caso porque está bueno para repasar qué sucede cuando el hessiano no concluye. Esto está en página 66/67. ¿Bien? Justo estaba por preguntar eso. Sí. Este es un buen ejemplo para que lo lean porque está bueno. Páginas 66 y 67. Hay un ejemplo que comienza en la página 65, ¿sí? Que es de una función de utilidad. Bueno, este ejemplo está bueno para que lo vean porque ahí está explicado muy detallado y muy claro qué sucede cuando el hessiano da menor que cero. ¿Eh? Bien, chicos, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, Bueno, ahora profe. vamos a ver la actividad 29, que le voy a pasar la palabra a la profe Ivana para que lo dé ella. Y después, si nos queda un tiempito, cerramos con un espacio de preguntas por si alguien tiene algo, y si no, nos liberamos. Y para los que puedan, nos vemos mañana en consulta de 2:30 a 4:30, ¿sí? De todos modos, yo voy a estar acá siguiendo la clase, y cualquier duda, si no prenden el micrófono, pueden escribir por chat y yo los voy siguiendo por chat. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿todo bien usted? Bien, todo bien. Bueno, justo ahí en el chat, no sé si, bueno, ahí les comparto. Primero les voy a compartir pantalla y después les voy a comentar algo. Ahí les comparto pantalla. Guarden un segundito. Vamos a ver la actividad número 29. Ahí está. ¿Todos están viendo la actividad número 29? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les comento algo porque una compañera de ustedes hizo una consulta respecto al horario, ¿no es cierto?, del parcial, que como les dijo el profe, en noticias se publicó que el parcial es el lunes de 14 a 16 horas. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes, microeconomía, es parte, digamos, del mismo cuatrimestre de matemática 2? Sí, profe. Microeconomía y Sistema de Información Contable son parte del cuatrimestre con Matemática 2. Y microeconomía la tenemos los lunes de 15 a 17 horas, que es la única clase semanal en la que se dan todos los tópicos de las unidades. Ah, bien. O sea que ustedes tendrían supuestamente clases de 15 a 17 el lunes. Exactamente, de 15 a 17. Es el Bueno. horario ya establecido con la profe Lorena Ricotto. Sí, no sé, Mariana, ¿me hablas? Exactamente, profe. Ah, bien, recién porque estaba chateando con vos. No, porque ahí hablamos,
Porque, claro, ahí hablamos con la responsable de cátedra, ¿viste? Y bueno, vamos a evaluar la situación. Y bueno, les vamos a ir informando, como yo ahí te escribí, porque la verdad que, bueno, por eso me demoré en responderte recién, porque estábamos hablando con la responsable de cátedra. Bien. Sí, les vamos a estar informando, ¿sí? No se Yo preocupen. por las dudas le hago otro comentario, por el tema del horario, no sé si saben, porque como es distancia, por ahí es un poco complicado. Los días martes también tenemos los talleres, las clases de Sistema de Información Contable de 14 a 16 horas. Yo se lo informo como para tenerlo previsto por si. No, el tema sería el lunes. Y ustedes, digamos, tienen de 15 a 17 y después a las 17, ¿qué tienen? Nada más, no tenemos ninguna otra materia. Por lo menos los que estamos haciendo contador. ¿Y antes de las 15? ¿Y antes de las 15 nada? Tampoco. No, nada. Nada. Bien. Profe, las clases de todas maneras quedan grabadas. Pero si no hay alumnos, no se dicta, había dicho la profe Lorena. Sería preferible que dejen el horario antes que lo pongan a la mañana, porque ya estaríamos como la mayoría trabajando. Claro. Pero ahí tenemos que ir a hablar con la profesora Lorena, chicos. Acuérdense en que ella dijo que si no había alumnos, la clase no se dictaba. Se informó en las primeras clases del cuatrimestre. Que eso no sería problema. Yo creo que si lo hablamos con ella no va a tener drama. ¿Y rendir en la noche como el año pasado? Bien. Ustedes, digamos, después de las 5 también tendrían inconvenientes, porque están trabajando. No, yo me tomo la tarde, profe, no habría problema. Bueno, no sé el resto de los compañeros. Bueno, vamos a ver porque ya estoy evaluando la situación la profe responsable de cátedra y le vamos a estar informando, ¿saben? Pero era para comentarle porque surgió todo esto a partir del chat de Mariana, entonces, bueno, como habíamos, nosotros ya informamos en el horario, pero bueno, vamos a evaluar la situación y bueno, y estén atentos por si hay cualquier cambio, que lo vamos a informar a la brevedad, o sea, en el día de hoy, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Si no, cualquier cosa nos comunicamos con la profe Lorena, no hay problema con eso. No. Claro, con el profe Ricotto. Sí, exactamente. Bien. No creo que vaya a tener problema, de última vemos el tema de la clase después, supongo que no. Bueno, sé que si no había alumnos, ella había dicho que no se dictaba, pero bueno, podríamos ver eso. Yo le voy a transmitir eso a la profesora Sonia Curti, le voy a transmitir lo que me está comentando, porque es importante también que lo sepa. Bueno, chicos, vamos a ver la actividad número 29. Como ya les explicó el profe Lucas les explicó el paso a paso, especialmente en este tema de los mínimos y máximos, ¿sí?, condicionados. La actividad número 29 dice, dada la siguiente función de ganancias, g en función de xy igual a 240x menos 5x al cuadrado menos 2xy menos 3y al cuadrado más 180y. Sujeta a la restricción de x más y 45, donde x representan las horas hombre y la variable y el capital invertido, ¿sí?, en el proceso de producción. Determine el máximo de la función. Bueno, como les habían mencionado, es decir, ya estamos trabajando con funciones en donde tienen una condición, una restricción, en donde me está diciendo que la suma de esas variables independientes, es decir, en lo que respecta a las horas hombres, ¿sí?, y el capital invertido en el proceso de producción, no debe superar a 45. Entonces, lo primero que tenemos que armar, como les dijo el profe Lucas, es la función objetivo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros lo vimos en la clase de ayer, lo vimos sin, digamos, mencionar este aspecto económico, ¿sí? Simplemente lo vimos a modo de realizar el paso a paso, pero no mencionamos esta cuestión o este aspecto económico que ustedes acá tienen. Es decir, ya estamos hablando de una restricción en donde intervienen conceptos económicos.
Como así acá pueden encontrar las horas hombres y el capital invertido en el proceso de producción, podemos estar hablando de la producción, supónganse, de productos A y B, que no deben superar las 45 unidades, ¿sí? O la cantidad, no sé, de mesas y sillas, o que ustedes tienen una actividad sobre eso. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando tenemos que tener en cuenta esto, lo del aspecto económico, especialmente a la hora de responder, cuando tienen que hacer la interpretación, ¿sí? La interpretación final, digamos, en base al resultado que les va a dar la actividad. Entonces, la función objetivo, ¿cómo estaría armada? Es mi función, ¿sí? G en función de XY más la función de restricción por lambda, ¿sí? Recuerden que yo les había mencionado ayer que esta función, ¿sí? Está de manera explícita. ¿Cómo la debería tener en cuenta? Como una función, ¿cierto? Implícita. ¿Cómo pasa a ser una función implícita? Lo igualamos a 0. Bien, entonces me quedaría x más y menos, ¿sí? 45 igual a 0, ¿sí? Entonces, en la función objetivo, que es la función lagrangiana, en función de x y lambda, me va a quedar la función g de x, es decir, 240x menos 5x al cuadrado, menos 2xy menos 3y al cuadrado, más 180y, más lambda por la función objetivo, es decir, acá estamos introduciendo, sí, la variable lambda. ¿Y por qué? Porque, como les dije en la clase de ayer, a diferencia de los mínimos y máximos no condicionados, ¿sí? O los extremos no condicionados, justamente estamos introduciendo esta metodología, digamos, de los multiplicadores de Lagrange. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con extremos condicionados. Es decir, ¿quién me da la información? En la misma actividad, cuando ustedes ven que hay una función, digamos, tenemos una restricción, una condición, eso ya nos está dando pie que vamos a estar trabajando con extremos condicionados. Entonces tenemos que armar el paso a paso. Como les dijo el profe, el primer paso es la función objetivo, ¿sí? El segundo paso es la condición necesaria, pero recuerden que no es la suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar cuáles son los ciertos esos puntos críticos a los fines de, primero tengo que encontrar el punto crítico para poder analizarlo si es máximo, si es mínimo o si no concluye, ¿sí? Que esa información me la daba, ¿no es cierto?, el Hessiano. Entonces, ¿qué me está pidiendo esta actividad? Me dice, determina el máximo de la función, me dice, pero yo tengo que primero averiguar dónde está el punto crítico. Entonces, la condición necesaria, que ustedes esto ya lo conocen de Matemática 1, es la información que voy a obtener a partir de igualar las derivadas parciales, ¿sí?, a 0. ¿Sí? Entonces tengo que derivar siempre la función objetivo parcialmente respecto a x, parcialmente respecto a y parcialmente respecto a lambda. La derivada de la función lagrangiana respecto a x, recuerden que yo voy a derivar respecto a x, o sea que todo el resto me va a significar una constante. En consecuencia, yo voy a tener 240 por 1, porque tengo a x, que es mi variable, porque estoy derivando respecto a x, menos 2 por 5, 10, 10x, ¿sí? Estoy bajando el exponente, ¿sí? Lo que ustedes tienen en la regla de derivación, n por la variable elevado a la n-1, es decir, 2 por 5 por x a la 1, es decir, 10x, ¿sí? En este caso, que tengo la variable x, pero el resto es una constante. Entonces, esto lo interpreto en la regla de derivación como constante por derivada de la función, es decir, 2i por la derivada de x1, es decir, me queda 2i, más lambda por, en este caso, ¿por qué aplico la distributiva? ¿Por qué me sirve a mí aplicar la distributiva? Me sirve porque la variable está dentro, ¿no es cierto?, de ese paréntesis. Entonces, si yo aplico la distributiva, puedo resolver a lambda por x como la constante por la derivada de la función, ¿sí? Y el resto, lambda por i, menos 45 lambda, son constantes. ¿Y por qué digo me sirve?
me sirve aplicar la distributiva porque estoy teniendo la variable dentro de mi paréntesis. Quizás no me va a servir aplicar una distributiva cuando derive respecto al lambda. ¿Por qué? Porque el lambda es la variable y todo esto está interpretado como constante, ¿sí? Me adelanté un poquito, pero es para que vean por qué. En algunos casos lo estamos viendo, bueno, aplico distributiva y me queda más lambda como la constante por la derivada de la variable, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, entonces me va a quedar 240 menos 10x menos 2y más lambda igual a 0. Derivo respecto a y, ¿sí? Cuando yo derivo respecto a y, lo vamos haciendo acá, ¿cómo me quedaría? Si yo derivo respecto a y, esto es constante, y acá freno, porque tengo la y. Entonces ya tengo la variable, ya no va a ser 0. Este término fue 0, este término fue 0, y acá me freno. ¿Cuál sería el resultado de la derivada de L Menos respecto a y? 2x. Menos 2x, constante por la derivada de la función. En este caso también, bajo el exponente, 2 por 3, 6, me quedaría menos 6. Menos 6. Más 180. Más, y acá, ¿me sirve aplicar distributiva? Sí, porque tengo la variable acá dentro del paréntesis. Lambda por y, lambda. Exacto, me va a quedar lambda, pero ¿por qué me queda lambda? Porque lambda por x es una constante, lambda por y no, me queda lambda, menos 45 por lambda pasa a ser una constante. Entonces me sirve ahí la distributiva. La derivada en consecuencia respecto a y es menos 2x menos 6y más 180 más lambda, igual a 0. ¿Sí? Ahora vamos a derivar respecto a lambda. Es decir, a quien vamos a considerar la variable es a lambda. El resto es constante. Entonces, si yo me concentro en que lambda es mi variable, la derivada de este término es 0, la derivada de este otro término es 0, la derivada de este otro término es 0, acá es 0, acá es 0, y Claro, restricción igualada a 0. ver que cuando ustedes están derivando la función lagrangiana respecto a lambda, siempre, eso lo pueden verificar, les va dando la función objetivo. ¿Y por qué? Porque acá no hace falta que yo aplique ni distributiva ni nada. ¿Por qué? Porque tengo la variable por todo esto que es constante. No tengo la variable dentro del paréntesis, la tengo fuera. Es la variable por todo esto que es constante. Entonces lo interpreto como la constante por la derivada de la variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende por qué yo no lo estoy, o sea, no lo estoy tomando como una distributiva? Porque todo esto es constante, todo lo que está dentro de mi paréntesis. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo van a verificar esa situación? Van a verificar que siempre cuando van a derivar lambda, la función lagrangiana respecto a lambda, les va a quedar la función objetivo, que es x más y menos 45. Bueno, igualamos a 0, como dijimos, que es la condición que se necesita para encontrar, ¿sí?, los puntos críticos, pero no es suficiente para que nosotros afirmemos si hay máximos o mínimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a igualar a 0 lambda x, vamos a igualar a 0 lambda y, la función lagrangiana L lambda, Li y Lx. Cuando nosotros igualamos a 0, como yo les mencioné ayer y como les dijo el profe, ¿cuál es el paso a seguir? El despejar lambda. ¿Para qué me sirve despejar lambda a mí? ¿Qué es lo que vieron con el profe recién? Porque me quedan dos resultados que vendrían a dar lo mismo, dos igualdades, digamos, porque van a ser los dos resultados de lambda. Muy bien, entonces, yo en este sistema de ecuaciones, como les dijo el profe, al tener a lambda, ¿sí?, igual a, en este caso nos da lambda igual a menos 240 más 10x
más 2i. Pasé todo esto al otro miembro, ¿sí? Me queda menos 240 más 10x más 2i. Pasé todos estos términos hacia el otro miembro de la igualdad. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Bien. Cuando voy a LI, hago lo mismo. Paso todos estos términos hacia el otro miembro. Y me queda que lambda es igual a 2x positiva, 6y positiva, menos 180, ¿sí? Lo pasamos con el signo contrario, porque estamos haciendo despeje, o sea, pase de término. Como estamos en un sistema de ecuaciones, como les dijo el profe, nosotros, ¿qué podemos ver acá? Que si en este paso en donde despejamos a lambda, me permite, por el método de igualación, encontrar el valor, ¿sí?, de la y en función de x. También es válido que lo puedan hacer x en función de y, ¿sí? Pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se busca hallar la y en función de la x. Entonces, en este método, ¿sí?, de igualación, que tenemos la expresión de menos 240 más 10x más 2y, que es lambda, que va a ser igual a 2x más 6y menos 180, que es lambda también, ¿sí? Igualamos las dos expresiones que me representan a lambda. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo en un miembro x, tengo en otro miembro y, entonces puedo hallar una variable en función de la otra. Si yo busco hallar la y en función de x, ¿qué hago? Agrupo las y de un lado y las x del otro. Exactamente, entonces me quedaría de este lado, ¿sí? ¿Qué hago? Traigo las y para este otro lado, 6i menos 2i, me quedan 4i, busco las x para este otro lado, en este caso serían 10x menos 2x, me quedan 8x, hago pasaje de término, es decir, pongo una variable en función de la otra, ¿sí? Eso me estaría dando que la y es igual a 2x menos 15, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Quieren que lo vayamos haciendo acá o puedo seguir? Porque no tienen el paso anterior al resultado. ¿Cuál es la primera y la segunda ecuación que se tienen que igualar? Es L de Lx, ¿sí? La igualamos a 0, Lx. Es decir, la derivada parcial de la función lagrangiana respecto a x igual a 0. La función, digamos, lagrangiana en función de y también se iguala a 0. ¿Qué pasó? Yo despejé a lambda en Lx y despejé a lambda en Li. Ambas expresiones de lambda, que son estas, lambda igual a 2x más 6 menos 180 y lambda, ¿sí? En este caso, vamos a buscar esto, es decir, en ambas expresiones yo despejé a lambda. En L de x, lambda era igual a menos 240 más 10x más 2y. Hasta ahí me siguieron. En L de y, lambda me quedó con 2x más 6y menos 180. Son dos expresiones que me están diciendo que lambda vale, o sea, lambda vale eso. Entonces, si yo tengo a lambda igual en la función lagrangiana de x, Lx, igual a menos 240 más 10x más 2y, y en la función lagrangiana Li, que es 2x más 6y menos 180, puedo, por el método de igualación, decir que ambas expresiones de sí son iguales. ¿Se entiende? Claro, Así es como porque el las dos caso son iguales a anterior. lambda. ¿Cómo? Como el caso anterior que explicaba el profesor. Exactamente, sí, porque son los mismos, exactamente los mismos pasos, ¿sí? Son, el profe lo fue resolviendo paso a paso, ¿sí? Entonces, ustedes no tienen que, digamos, perder de vista el paso a paso.
Entonces, si ustedes despejaron el lambda, saben que por el método de igualación pueden igualar ambas expresiones. Pero ¿para qué me sirve eso a mí? Para encontrar el valor de una variable respecto a la otra. En este caso me quedan las x, y. Y yo puedo encontrar a la y en función de x, o puede ser también la x en función de y. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la y en función de la x. ¿Sí? Lo que hice fue igualar las expresiones de lambda. ¿Sí? Y encontré la y en función de la x. Lo que yo les decía es que si quieren les voy escribiendo acá cómo fue haciendo el despeje para llegar a esa y igual a 2x menos 15, porque no lo tienen acá. ¿Qué hicimos? Yo puedo pensar de este lado en dejar, ¿sí? Vamos a dejar, lo escribo así, simple para que vayamos viendo. 6y, ¿qué traigo? Menos los 2y que me quedaron del otro lado. ¿Me siguieron? ¿Hasta ahí? Y en este caso, de este lado, ¿qué me quedó? 10x, ¿sí? Menos, después lo borro esto, menos 2x. ¿Qué es lo que hice? Estoy distribuyendo las y para un lado y las x para el otro. Lo hice a manera de pensar que acá me quede la y positiva y acá me quede la x positiva. En este caso, voy a traer, ¿sí?, el término de los 180 hacia el otro miembro. Entonces, dejo y más las 10x menos las 2x. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Eso cuánto me da? Menos 240 más 180, ¿cuánto me da? Menos 60. Menos 60. Menos 60. Menos 60. Entonces, esperen que quise abrir la ecuación. Más 8x. Bien, entonces me queda menos 60, ¿sí? Más 8x, ¿sí? Igual a ¿qué? 4y. A 4y. Perfecto. Bien. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo? ¿Cómo Ahora llegué yo a ese resultado? reemplazar el 4y por 2x menos 15. Olvídense Paso de directo. Paso el Bien, 4 ¿qué tengo que dividiendo hacer? Saco el por 4. Sí, lo divido por 8 y por menos 60. Bien, entonces me quedaría menos 60, ¿sí? Me quedaría, ¿sí? Menos 60 sobre 4, ¿sí? Más 8 sobre 4. bien, más 8 por 4. Perdón, Dividido. sobre 4. Disculpa. Dividido. Ahí está. 8 sobre 4. Así. ¿Por? ¿Qué me falta? Por X. X. Bien. Igual ahí. ¿Sí? Bien. Ahí se dan cuenta que les queda las 2x menos 15. ¿Sí? En este caso está expresado de esta manera, pero llegamos, o sea, yo lo que hice fue tratar de ubicarlo en los términos ¿Me pudieron seguir? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Se entendió entonces? La idea es que ustedes supieran cómo íbamos a llegar nosotros a ese resultado. ¿Sí? Es decir, cómo nosotros llegamos a ese resultado. No sé por qué no me lo copio. Bueno.
¿Se entendió entonces cómo llegamos a que y es igual a 2x menos 15? Bien. ¿Qué es lo que nosotros dijimos en la clase de ayer? En la clase de ayer, nosotros dijimos que a ese resultado que obteníamos, lo vamos a reemplazar. ¿En dónde? En L lambda, en la tercera ecuación. ¿Sí? Entonces, y es igual a 2x menos 15. Si yo lo reemplazo en la tercera ecuación, ¿cuál era? Mi función en realidad de restricción, ¿se acuerdan? X más Y menos 45. Bien, exactamente. Entonces, ¿qué método sería ese? Porque yo hasta ahora igualé los lambda, entonces ustedes saben que es un método de igualación, pero si nosotros nos remontamos a matemática, ¿qué método sería ese? ¿Sustitución? Muy bien. Entonces, yo voy a reemplazar, a sustituir al valor de y por su equivalente, que es 2x menos 15. ¿Para qué? Y porque fíjense que me va a quedar todo expresado en términos de x. Me va a quedar x más 2x menos 15, porque esto es el valor de la y. ¿Sí? Entonces, esto es el valor de mi y. ¿Lo ven? Ahí se los marqué con rojo. Sí. Entonces, siempre es lo mismo. En LX y en LI. Una vez que ustedes están con la condición necesaria, sacan las derivadas parciales, las igualan a 0, despejan al lambda, igualan las expresiones de lambda, encuentran la expresión de y respecto a x, se van a la tercera ecuación, que es L lambda, para reemplazar el resultado obtenido de una variable respecto a la otra. En este caso de y en función de x, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos ahí? Obtuvimos la x. Un valor crítico. Un valor crítico. Muy bien. ¿Por qué hice todo eso? Para encontrar el valor crítico. Muy bien. Entonces, yo tengo que respetar el paso a paso, porque justamente, ¿qué es lo que estoy buscando? El valor crítico. Y estoy viendo después si es máximo, mínimo, para poder responder a lo que me está pidiendo la actividad, que encuentre el máximo, me dice. Tranquilamente les puedo preguntar que encuentren el valor crítico y ustedes determinen si es máximo, si es mínimo y que lo interpreten también, ¿sí? De acuerdo al enunciado. Bueno, tuvimos el 20, pero nos falta algo. Porque ese 20 está solo. El punto lo completo ¿con qué? Con el valor de y. Entonces, me puedo ir, ¿a dónde voy a ir para encontrar el valor de y? Justamente a la expresión obtenida de y en función de la propia x, que es la anterior. Claro, reemplazamos la x por 20. Exactamente, entonces reemplazo la x por 20. Entonces, yo esta x la voy a reemplazar, ¿sí? Por 20 en la propia expresión, ¿sí? Al reemplazarla a la x, ¿sí? A la x por 20, ¿sí? La estoy reemplazando por su valor, voy a obtener el valor de y. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y así pude hallar los valores críticos. ¿Qué nos pasó en una actividad? En una de las actividades que vimos, nos había pasado que la y era igual a la x, ¿se acuerdan? Entonces nos dieron iguales los puntos críticos. ¿Por qué nos van a dar iguales? Porque justamente la y es igual a la x, es la condición. Por más que yo me vaya a la tercera ecuación, que es el lambda, para encontrar, yo demuestro que los puntos críticos son iguales. ¿Se acuerdan de la actividad que era de 9 medios, la de ayer? Sí, me acuerdo. Sí, profe. profe. Bien, ahí la y era igual a la x, pero acá no son iguales, sino que la y es igual a 2x menos 15, y de hecho lo vemos cuando obtenemos los resultados. Uno me dio 25 y el otro me dio 20, ¿sí? Bueno, hasta ahí se entendió el punto crítico. Sí, profe. Bien, Sí. otra cuestión que les comento. Cuando ustedes, si ustedes ven el material del teórico, que el profe recién se los remarcó, que es el tema del hessiano, bueno, cuando lleguemos ahí les voy a aclarar, si no, no quiero adelantar. Bueno, entonces encontramos el punto crítico.
Es la condición necesaria pero no suficiente, por lo tanto tenemos que ir a la condición suficiente que plantea el hessiano. Para plantear el hessiano teníamos que hallar las derivadas parciales de segundo orden, ¿se acuerdan? Sí. Bien. De x y Entonces yo tenía que encontrar la derivada, es decir, de la función lagrangiana respecto a x dos veces, la derivada de la función lagrangiana respecto a y dos veces, y la derivada de la función lagrangiana respecto a x y, es decir, la cruzada. Porque son los tres términos que a mí me interesan para el cálculo del hessiano, para saber si estoy frente a un máximo o un mínimo. Entonces, me voy a mis derivadas, ¿sí? Bien. Si yo derivo a la derivada Lx respecto a x, voy a obtener la derivada segunda. Si yo es decir, yo no puedo tomar, ¿por qué no puedo tomar la función objetivo? ¿Qué pasa si yo derivo? Porque ya la derivé acá. Y claro, sería lo mismo. Claro, sería lo mismo. Entonces, guarda con esto. Yo no puedo ir a la función objetivo porque ya lo derivé acá. No me sirve. Sino que voy a ir a la derivada de la función respecto a x para volverla a derivar. ¿Por qué la tengo que volver a derivar? Porque me está pidiendo la derivada, digamos, de 2 veces de x, es decir, la derivada segunda. ¿Me explicó? Sí. Bien. Y si me pide la derivada segunda de x, vuelvo a derivar una sola vez a esta misma derivada y me va a quedar la derivada segunda. Entonces, considero esta función que solamente el término que tiene x va a representar a mi variable, el resto es todo constante. Entonces, -10. Exacto, entonces esto es 0, me queda menos 10, porque esto es 0 y esto es 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con la derivada de y Menos 6. Exacto, muy bien me queda. Esto es 0, esto es 0, esto es 0, porque el único término que me interesa es donde está la y. Porque es la derivada, digamos, a la cual estoy tratando de resolver. La derivada de y nuevamente, de esa derivada que ya la realicé, la derivada parcial respecto a y. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a la derivada ahora cruzada. Si yo tomo la derivada cruzada, ¿qué habíamos dicho? Yo tengo que derivar a Lx respecto a y. Por empezar, exacto. Y si yo derivo a Li respecto a x, ¿cuánto me queda? -2, iguales. Bien. Entonces, Iguales. podemos corroborar, según también el teorema que ustedes tienen, esa información en el material, que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? O sea que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Y ustedes también surgió una pregunta de decir, bueno, pero ¿por qué yo no derivo respecto a x? Porque si derivo respecto a x, estoy sacándole de segundo orden. La cruzada justamente es eso, tomar a la derivada parcial de la función lagrangiana respecto a x, después derivarla respecto a y. Si yo la derivo respecto a x, me va a quedar el segundo orden. Si yo la derivo respecto a y, me queda la cruzada de una variable respecto a la otra. ¿Sí? Lo aclaro porque eso ayer también se mencionó. Bueno, la derivada, digamos, segunda parcial de la función lagrangiana respecto a x es menos 10, la derivada de segundo orden de y es menos 6 y la cruzada es menos 2. Reemplazo sus valores en la expresión del hessiano y me queda hessiano en el punto crítico. ¿Qué significa hessiano en 2025? Que yo estoy evaluando el punto crítico justamente en la derivada, es decir, estoy haciendo el cálculo del hessiano en ese punto crítico. Y eso es igual a evaluar la derivada segunda de x en el punto crítico, a evaluar la derivada segunda de y en el punto crítico y la derivada cruzada la evaluamos en el punto crítico. Como yo les mencioné en su momento cuando vimos los diferentes puntos críticos y evaluamos los valores, digamos, de estos puntos en las respectivas
derivadas de segundo orden y cruzada, que cuando es una constante, es la constante misma. No tengo que hacer ningún cálculo. Ahora, muy distinto si acá me hubiese dado, supónganse, menos 10. Entonces yo, ¿qué hago? Menos 10 por X. Me hubiese dado menos 10 por 20. Y ese es el valor que yo ponía en la derivada de segundo orden de X. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Como es constante todo, cualquier punto crítico, digamos, cualquier valor va a ser igual a menos 10, porque es constante. ¿Sí? Me queda menos 10 por menos 6, menos 2 al cuadrado, eso me da 56. ¿Cómo es el hessiano? Positivo. Mayor que 0. Mayor que 0. Era 0. Bien. Mayor que 0. Entonces, ¿eso qué información me da? Me da el hessiano solo. ¿Me da información de que sea máximo, de que sea mínimo? No. No. ¿Qué tengo que mirar para saber si es un máximo o un mínimo? La derivada del segundo orden, el valor, el signo. Bien, el signo. Si las de segundo orden están negativas, entonces, ¿cómo es? Cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Por lo tanto, hay un Tenemos un máximo. Máximo. Entonces, lo pude encontrar a ese punto máximo que me pidió el enunciado, ¿sí? Es decir, hay un máximo, ¿sí? Condicionado. ¿Y qué significa ese máximo condicionado? O sea, si yo tengo que hacer la interpretación económica, ¿qué significa? ¿Qué Que hasta ese significa? punto va a llegar. Bien, yo tengo 20, que son 20 horas hombres y 20 horas hombres y 25, ¿sí? Unidades de capital. 20 horas hombre y 25 unidades de capital. Esa es la combinación. Fíjense, 20 horas hombre y 25 unidades de capital. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa combinación? ¿Qué vamos a hacer con esa combinación? ¿Qué vamos a decir? Que con esas 20 horas hombres y esas 25 unidades de capital, yo estoy maximizando, me dice el máximo de la función. Es decir, estoy maximizando ¿qué? La producción. Las ganancias. Ah, es ganancia. Claro, es ganancia. Sí, podría haber sí. sido producción también, todo es válido, ¿sí? En este caso la ganancia, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta la interpretación económica? Porque más allá de los pasos a seguir, que ustedes encuentren el máximo matemáticamente, ustedes tienen que interpretarlo económicamente de acuerdo como les plantea el ejercicio, ¿sí? ¿Para qué me sirvió esta restricción? Para encontrar la combinación de 20 horas hombre y 25 unidades de capital que me van a maximizar a la ganancia, representado por la función de G en función de X. ¿Se entendió? Una consulta. Sí. Una duda mía, muy probable que no lo haya. Pero puede ser que el hessiano, puede haber un hessiano que sea positivo y que tenga una derivada de segundo orden positivo y una derivada de segundo orden negativo. No. Ahí aguarden un segundito que le doy la palabra a Luca, pero no. Porque si eso, perdón, Luca, ahí te paso. Porque si eso llegara a suceder, ustedes, o sea, en realidad sería como, es una contradicción, porque ¿qué pasaba cuando tenían esa situación? Se encontraban con un punto silla o no concluía. Ahí les paso la palabra al profe. Bueno, ahí un poco estaba escuchando la pregunta. Pensemos lo siguiente. El hessiano es un producto, en realidad es, mejor dicho, una resta donde el primer término es un producto y el segundo es un elemento elevado al cuadrado. Bien. Si el compañero dijo recién, ¿podés silenciarte ahí, Ivana? Ay, perdón. No. Si el primer término es un producto,
el compañero dijo algo como, ¿podría ser el hessiano positivo y alguna de las derivadas negativas? Por ahí que me corrija si era así o no. Claro, viste que está la derivada de segundo orden de XX, la derivada de segundo orden de X, de II, alguna ya sea XX o II, que sea negativa. Claro. Si yo tengo alguna de las dos que es negativa, estoy multiplicando algo positivo con algo negativo, eso me va a dar negativo. Y a ese valor que es negativo le voy a restar un valor elevado al cuadrado que necesariamente va a ser positivo, o sea, le voy a continuar restando una magnitud. Entonces, lo que me daba negativo en el primer término va a continuar siendo negativo a partir de la resta del segundo término. Por lo tanto, si alguna de las dos es negativa, no hay posibilidad de que la hessiano sea positivo. ¿Me explico lo que te digo o no? Es simplemente Sí, por la sí, sí, regla de los sí. signos y por la operación que involucra la hessiano. Es mucho más simple que por ahí meternos en algo tan profundo. Es entender que es un producto, el primer miembro de la resta y el segundo miembro es un elemento elevado al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado me va a dar positivo. Y si en el primer término, si tengo el producto de donde alguno de los factores es negativo, eso me va a dar negativo. Bien. Sí, sí, se entiende, se entiende. Es más que todo por eso. Claro, va a dar siempre el hessiano negativo y no se va a resolver, digamos. Claro, exactamente, porque suponte que la segunda derivada de respecto de x me da 2 y la de respecto de y me da menos 2. Eso me va a dar menos 4. Y supongamos que la cruzada va 1. 1 al cuadrado es 1, entonces a menos 4 le resto menos 1, me va a dar menos Menos 5. 5. Y así Sí, con cualquiera. No hay posibilidad de que esa magnitud me dé positiva si alguna de las derivadas cruzadas, parciales de segundo grado, me da negativa. ¿Sí? Entonces en ese caso el hessiano no va a concluir y vamos a tener que recurrir al diferencial total segundo. perfecto. Claro. Profe, ¿podría repetir cómo es la conclusión económica, la interpretación? Sí, sí, sí. Ahí lo repito. Ustedes tenían, ahí vuelvo, ustedes tenían que el punto, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Bien, ustedes tenían que el punto, digamos, que les había dado, el punto crítico como un punto máximo, era de 20 unidades de X y 25 unidades de Y. Y a través del hessiano nos dio la información que ese punto era máximo. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto? Si yo me voy al enunciado de la actividad número 29, que me dice determina el máximo de la función. Yo estoy interpretando que son 20 horas hombres y 25 unidades de capital invertido que me van a maximizar las ganancias. ¿Sí? Y fíjense que ustedes ahí ven que la restricción es esa justamente, llegó hasta 45 y es un máximo. No va a superar de eso porque justamente está la condición y la restricción de que sea X más Y igual a 45. Entonces, yo con 20 unidades de horas hombre y 25 unidades de capital invertido, maximizo las ganancias. ¿Y por qué digo que las maximizo? Porque ese punto es un máximo. Se nos fue la profe. ¿Se entiende, chicos? ¿No Se me cortó, escuchan? profe. Ah, se cortó, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora profe. sí. Aparte nomás se cortó. La última parte que yo les estaba mencionando, que en ese punto, ¿por qué digo por qué maximizamos las ganancias? Porque ese punto es un máximo, ¿sí? Es la combinación de esas 20 horas hombre y 25 unidades de capital invertido que me van a maximizar esa ganancia. Pero ¿por qué digo que me la van a maximizar? Porque el punto que yo encontré es un máximo. ¿Se entiende? Si el punto hubiese dado un mínimo, ¿cómo diríamos?
Y diríamos que es el punto, el inverso, es decir, es un punto en donde es mínima mi ganancia. ¿Se entiende? Sí. Lo mínimo que estoy ganando es con esa combinación. O la mínima producción, o la mínima utilidad, o la mínima, digamos, en cualquier otro término, digamos. La interpretación viene de cómo les está pidiendo el enunciado, ¿sí? Es decir, cómo está planteando el enunciado, qué me representa X, qué me representa Y, qué me significa esa restricción y cuál es el punto que estoy encontrando. Como es máximo, yo estoy maximizando a la función. ¿Y cuál es mi función? La función de ganancia. Que yo trabaje con la función lagrangiana y que introduce una variable llamada lambda es otra cosa, pero yo tengo que expresar mi resultado en términos de la combinación de este punto, que es las XY, pero respondiendo a la función que me plantea en el enunciado, que es la función de ganancia G en función de XY, ¿sí? O sea que a la hora de responder, yo voy a responder teniendo en cuenta eso, porque la función lagrangiana es parte, digamos, del mecanismo, ¿sí? Para resolver estos extremos, digamos, con condición. ¿Se entendió? Profe, sí. Y si yo reemplazo ahí los valores que encontré de X y Y en la restricción, siempre me tiene que dar el resultado que dice la restricción. Exacto. En este caso tengo X más Y igual a 45, exactamente. Porque ahí es como que comprobamos también si lo hicimos bien o no, porque no nos tiene que dar distinto ahí. Exacto. Sí. ¿Se entendió? ¿Y si lo comparo en la función original? Bien, Te va a dar está perfecto. la máxima. Está perfecto. ¿Me tiene que Yo dar puedo, igual? sí, porque inclusive puede ser una pregunta de examen también, porque yo les puedo preguntar a ver cuál es la ganancia, la máxima. Supónganse que yo les pregunto cuál es la ganancia máxima, ¿sí? Quiero que ustedes me determinen la ganancia máxima. ¿Qué harían? Y lo reemplazo en la función original, porque esa es una restricción en horas y en capital invertido. Muy bien, entonces yo me voy a ir a la función G, en función de X, y voy a decir 240 por 20 menos 5 por 20 elevado al cuadrado, menos 2 por 20 por 25, menos 3 por 25 al cuadrado, más 180 por 25. ¿Qué me va a dar eso? Z. No, te va a dar el valor donde va a estar La ganancia la ganancia máxima, máxima. porque el punto con el que estoy trabajando es un máximo. Entonces puede ser una pregunta también de examen, determinar la ganancia máxima. Y que ustedes la tengan que calcular. Y bueno, y responderla y dar la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien, ¿les quedó alguna duda? Yo por ahora no, me estoy guardando algunas preguntas para mañana. Bueno. Bueno, entonces estaríamos. Dejo de compartir pantalla. Bueno, chicos, ya estamos casi en hora. La clase de hoy, el objetivo fue poder culminar de manera tranquila lo que era el punto de extremos, que es un punto muy importante de la unidad. Así que espero que haya quedado un poco más claro y los invitamos mañana de 2:30 a 4:30. Voy a estar yo en la consulta junto con la profe Curti. La idea sería que vengan ustedes con dudas, digamos, no va a ser el desarrollo de una clase de nuevo, sino que va a ser una clase de consulta. La idea es que ustedes vengan con dudas planteadas y demás. La profe posiblemente en los primeros minutos haga como un repasito, un recorrido por la unidad, como para ubicarnos todos. Y posteriormente a eso, bueno, empezamos a resolver las dudas que planteen, ¿eh? Así que, bueno, por hoy suficiente. Voy a detener la grabación y, como les decía,